Muchas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos ya al último episodio de esta serie de Fundamentos de la Fe, estudios bíblicos doctrinales, donde estamos viendo lo que la palabra de Dios dice, lo que ella solamente dice con relación a ciertos temas que hemos estado viendo en esta serie, que son temas doctrinales. Y bueno, ya hemos llegado a la cúspide, hemos llegado a la cima, al final de esta serie. Quiero darle las gracias a Dios porque me ha dado la sabiduría, me ha dado la oportunidad de poder presentar estos temas. Con la ayuda de Dios voy a seguir presentando más temas de la palabra de Dios. Así que bueno, antes de empezar, como siempre, me gustaría invitarles para que se suscriban al canal, activando la campanita que está abajo, a que le den like al video, para que de esa manera el mensaje pueda seguir llegando a más personas y también para que compartan. Así que vamos a orar en este momento antes de comenzar para pedir la dirección del Señor. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Padre por todo su gran amor, por toda su bondad y misericordia. Queremos, Señor, que por favor, Padre, usted pueda hablarnos a través de su palabra. Que usted pueda usarme a mí, Señor, para poder presentar su palabra. Que no sean mis palabras y que no sea yo visto, sino que sea visto Cristo Jesús a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema doctrinal que vamos a estar viendo en esta ocasión se llama la Tierra Nueva. Ese es el último tema doctrinal que vamos a estar viendo. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos muestra acerca de la Tierra Nueva. Ya hemos visto lo que va a pasar cuando Cristo venga. El mundo va a ser destruido, pero los santos, los siervos del Señor, su pueblo, su iglesia, va a ser glorificada, va a ser salva. La tierra en el milenio, como vimos en el episodio anterior, la tierra va a estar destruida, va a estar vaciada. Solamente va a estar Satanás y sus ángeles. Después del milenio, cuando entonces venga la nueva Jerusalén y descienda y sea el juicio final a los malos y sean destruidos, vamos a ver cómo Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Será que Dios ha prometido una tierra nueva? ¿Dios ha prometido una tierra nueva? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17, para ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, para responder esta pregunta. Nos dice la Biblia: ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, nos dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Entonces, en estos dos textos bíblicos podemos ver que sí, que Dios ha prometido a todos aquellos que le obedecen una tierra nueva, una tierra mejor. Ahora, ¿para quién es esta promesa? Ya les dije que para los que han sido fieles, los que van a ser salvos del pueblo de Dios. Pero vamos a verlo con la Biblia. Vamos a ver lo que dice 1 capítulo 2, versículo 9. 1 capítulo 2, versículo 9 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Wow, qué bonito que Dios ha preparado cosas que nosotros no hemos visto, pero que son para aquellos que le aman, para aquellos que le obedecen. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que las cosas que Dios ha preparado, esa tierra nueva que Dios tiene en mente hacer cuando se termine el pecado, esa promesa es para el vencedor, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cuándo se establecerá la tierra nueva? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 11 hasta el 15. Vamos a ver, y luego el capítulo 21, versículo 1. Vamos a ver qué va a ser después del juicio después del milenio y cuando los malos sean destruidos. Entonces ahí Dios va a hacer el cielo nuevo y la tierra nueva. Nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 15. Luego el capítulo 21, versículo 1, lo siguiente: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice ahora el capítulo 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Entonces vemos cómo Dios va a establecer esa tierra nueva después del juicio y cuando se extermine el pecado para siempre. Y yo me imagino cómo va a ser esa tierra nueva. Será algo extraordinario, algo que escapa de nuestra comprensión de lo que, como vimos en Corintios, que cosas que ojo no vio, ni oído ha visto, ni oído ha oído, mejor dicho, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿qué hará Dios con la tierra actual? Vamos a seguir viendo más textos que nos siguen diciendo esto mismo, lo que Dios va a hacer con esta tierra. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 102, versículo 25 al 26. Salmos capítulo 102, versículo 25 al 26. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Y bueno, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados. Ahí está hablando de los cielos que existen ahora, de la tierra que existe ahora, que Dios lo creó en el principio, pero por causa del pecado, Dios va a tener que destruirlo, Dios va a tener que hacerlo de nuevo, como veremos también en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, podemos ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero ahora dice el verso 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Ahora, ¿dónde estará el hogar eterno de los redimidos? Vamos a ver qué va a ser en ese lugar, en esa tierra nueva que ya hemos visto. Salmos capítulo 37, versículo 29, allí podemos encontrar esa evidencia. Salmos 37, versículo 9, nos dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ese es el verso 28. Ahora dice el verso 29: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. O sea que si van a vivir para siempre en ella, quiere decir que los justos van a vivir para siempre, van a vivir por la eternidad. Eso es maravilloso. Vamos a ver también lo que nos dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 2, versículo 10. Pero estamos viendo que los justos van a heredar esa tierra, como nos dice esta profecía en Salmos. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 2, versículo 10 ahora. Zacarías capítulo 2, versículo 10 nos dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, ha dicho Jehová. O sea, Dios va a habitar con nosotros. Entonces, eso es maravilloso ver que viviremos con Dios en esa tierra nueva que Él va a hacer, que Él va a recrear de nuevo. Ahora, ¿habrá templo en la tierra nueva para adorar a Dios? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Entonces vemos que no habrá templo, por así decirlo, porque el templo
va a ser el Señor y el Cordero. Ahora, ¿habrá necesidad de sol o de luna en esta tierra nueva que Dios va a hacer? Apocalipsis 21, versículo 23 nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Ustedes se imaginan vivir en un lugar así, donde Dios sea la luz, donde no exista la luz del sol o de la luna, sino que Dios mismo y el Cordero sean la luz? Eso va a ser algo extraordinario, maravilloso. Ahora, ¿habrá muerte en la tierra nueva? Vamos a ver que no. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías capítulo 25, en el versículo 8, leemos, dice la palabra de Dios. Se dirá en aquel día, o mejor dicho, el versículo 8, sí, dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces vemos que Dios va a destruir la muerte para siempre, o sea que no va a haber más muerte, porque ya hemos visto que los justos van a vivir para siempre en la tierra que Dios les va a hacer heredar. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Habrá dolor, llanto o sufrimiento en esa tierra nueva? Vamos a ver que no. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nos lo dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nos dice la palabra de Dios. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 35 en el versículo 10. Isaías capítulo 35, versículo 10, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Nos dice, y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Así que en vez de tristeza, en vez de llanto, en vez de dolor, va a haber alegría, porque vamos a estar reconciliados con el Señor, vamos a estar habitando con Él para siempre, viviendo para siempre. Vamos a ver la siguiente pregunta, pero antes vamos a ver el otro texto bíblico que se encuentra en Nahum en el capítulo 1, en el versículo 9. Dice Nahum capítulo 1, versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él extermina por completo, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Eso quiere decir que el pecado va a ser destruido para siempre. Y entonces eso quiere decir que la tristeza, el dolor, el llanto, el pecado, todo eso no va a estar existiendo más, porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Ahora, ¿cómo será la salud de los redimidos? ¿Habrá enfermos en la tierra nueva? Vamos a ver que no. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 33, versículo 24. Isaías capítulo 33, versículo 24, nos dice la palabra de Dios. No dirá el morador estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Entonces vemos que no va a haber enfermedad, todo va a ser sanidad, todo va a ser salud. Eso es maravilloso porque en el mundo en el que vivimos hay problemas de salud y de toda índole, pero aquí se nos muestra cómo los problemas van a desaparecer. Y vamos a ver también lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces vemos cómo habrá sanidad en vez de enfermedad. Vamos ahora a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo serán los cuerpos de los salvos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44. Vamos a ver cómo van a ser los cuerpos de los salvos en la tierra nueva. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44, nos dice allí la palabra de Dios. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que va a ser de esa manera, va a ser un cuerpo de gloria. Y vamos a ver también lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21.
Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, nos dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Desde que Cristo venga en ese momento, nuestros cuerpos van a ser transformados. Y esos mismos cuerpos de nosotros que van a ser transformados cuando Cristo venga son los mismos que van a estar en la tierra nueva, renovada que Dios va a hacer. Muy bien. Ahora, ¿qué harán los redimidos en la tierra nueva? Porque no solamente van a estar allí sin hacer nada, vamos a ver que van a hacer algo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 65, en el versículo 21 al 23. Libro de Isaías, capítulo 65, versículo 21 al 23. Nos dice la palabra de Dios. Dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos y también sus descendientes. De los redimidos van a trabajar, van a estar haciendo eso, van a edificar casas y morar en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Entonces van a trabajar, van a estar haciendo algo útil, porque Dios creó al hombre para que hiciera algo útil, no para que el ser humano estuviera perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, que no glorifican a Dios. Ahora, ¿habrá adoración a Dios? Vamos a ver que sí. Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23, nos lo dice. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces vamos a adorar a Dios cada sábado en la tierra nueva. Ahora, ¿cómo será la naturaleza en la tierra nueva? Isaías capítulo 11, versículo 6 hasta el 9 nos dice cómo va a ser la naturaleza en esa tierra nueva que Dios va a hacer. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9 nos dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Wow, es maravilloso ver cómo Dios va a hacer lo que va a hacer. Ahora es imposible poder ver esto, que los animales se lleven bien mutuamente, porque los animales salvajes se comen a los animales que no son salvajes. Y ahí eso existe en el reino animal, ese tipo de cosas. Pero vemos aquí cómo eso va a ser eliminado en la tierra nueva. Dice que lo que Dios, la nueva creación que Dios va a hacer, va a tener el conocimiento de Dios y no va a hacer nada de mal en su santo monte, dice el Señor. Entonces eso es maravilloso, eso es bonito, que podremos entonces interactuar con los animales sin ningún tipo de problemas, que nos muerdan o que nos coman, porque Dios va a hacer las cosas, Dios va a hacer otra vez su creación y la va a hacer como le hizo en el principio, que todo fue bueno en gran manera. Ahora vamos a ver también vamos a ver ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿qué es la Nueva Jerusalén? Vamos a ver qué es la Nueva Jerusalén. Vamos a ver que la Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, es el lugar donde van a estar los redimidos no solamente en el cielo, en la Nueva Jerusalén, sino también en la tierra. Porque vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 2, cómo Dios, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, va a descender del cielo. Dice Apocalipsis 21, 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Entonces la Nueva Jerusalén va a descender a la tierra. Y está en el contexto del versículo 1, que dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, y vamos a ver ahora que la Nueva Jerusalén es esa patria celestial. Vamos a ver también lo que dice el libro de Hebreos,
en el capítulo 11, en el versículo 10 hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 10 al 16, nos dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vemos cómo hubieron personas que, o sea, habrán muerto, pero van a resucitar. Podremos ver en la tierra nueva que Dios va a hacer, podremos conocer a muchas personas. Podemos ver a Abraham, a Sara y a muchos personajes bíblicos y hablar con ellos, con los apóstoles y con el mismo Señor también. Podremos ver cómo Dios ha estado con nosotros siempre y nos ha librado de diferentes circunstancias en las cuales estuvimos en la primera tierra que Dios creó, pero que habrá sido destruida por causa del pecado. Pero entonces es interesante porque podemos ver aquí cómo Dios nos ha prometido esa patria celestial, y eso es lo que debemos de desear, lo que debemos de anhelar, y no las cosas de esta tierra, porque no se comparan a lo que nosotros no hemos visto ni hemos oído, como nos dice el libro de Corintios, que es mucho mejor de lo que nos podemos imaginar. Ahora, ¿quiénes entrarán en la Nueva Jerusalén? Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nos dice quiénes son los que van a entrar en esa Nueva Jerusalén, en esa tierra nueva también que van a estar con el Señor. Porque si entran en la Nueva Jerusalén, quiere decir que van a estar en la tierra nueva que Dios va a crear. Dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces ahí se nos dice quiénes son los que van a estar en esa tierra nueva, los que van a entrar en la ciudad y por lo tanto van a estar en la tierra nueva, los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo será la relación entre Dios y los redimidos? Vamos a ver que Dios va a hacer algo maravilloso. El centro del universo, el cielo, ya no va a estar donde está, sino que va a estar ahora en la tierra, porque Dios se va a mudar con nosotros en la tierra nueva que Él va a crear. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 4, dice, y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces vemos que Dios, el trono de Dios y del Cordero, estará en ella, o sea, en el contexto de ese lugar que Dios va, en esa tierra nueva que Dios va a crear. En ese momento, entonces Dios va a estar con nosotros. Ahora, ¿cuánto durará la vida en la tierra nueva? Vamos a ver que esa vida va a ser para siempre, va a ser por la eternidad. Pero antes me gustaría leer otro texto para seguirles confirmando que Dios va a estar con nosotros para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 hasta el 3 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces vemos en el texto anterior que les leí de Apocalipsis, que dice que le serviremos a Dios, que el Cordero, el Señor, va a estar con nosotros. Y entonces aquí también confirmamos esto, porque dice que el tabernáculo de Dios estará con los hombres y que Dios morará con nosotros y seremos su pueblo. Entonces, esto es maravilloso, que Dios va a estar, Dios nos va a honrar de esa manera. El centro del universo va a ser esta tierra que está marchita por el pecado, pero Dios la va a renovar, Dios la va a purificar del pecado. Ahora, ¿cuánto durará la vida en la tierra nueva? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Nos dice, allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Eso es mejor que vivir solamente una vida de 70, de 80 o de 60 años, porque aquí se nos promete la eternidad. Salmos capítulo 37, versículo 29, también podemos ver esto. Salmos capítulo 37, versículo 29. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor allí. Salmos capítulo 37, versículo 29, nos dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Así que esa es la promesa del Señor. Me gustaría, para terminar este tema, me gustaría leer con ustedes una cita muy bonita del Espíritu de Profecía, que nos habla acerca de esa tierra nueva que Dios va a hacer. Y también se nos habla también de algo precioso, bonito. Y bueno, y es que, claro, vamos a ver en esta cita cómo, aunque el pecado va a ser destruido para siempre, pero nuestro Redentor va a llevar siempre las marcas de los clavos en sus manos, como una evidencia de que fuimos comprados con su sangre. Eso es bonito verlo porque vemos el amor de Dios, vemos la justicia de Dios que habrá sido, por así decirlo, manifiesta. Vamos a ver lo que dice esta cita. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Habacuc 3:4. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Oh torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti te llegará, sí, a ti vendrá a ti se te vendrá el dominio anterior. Miqueas capítulo 4, versículo 8. Llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso, el tiempo de la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Esto fue una cita de Elena G. de White, que está en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 43. Y bueno, es maravilloso ver que Dios va a terminar con el pecado, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, y que nuestro Redentor va a llevar las marcas de los clavos como una evidencia de su amor, como una evidencia de que fuimos comprados por un precio y de que debemos adorar a Dios no solamente porque Él es nuestro creador, sino también porque Él es nuestro Salvador. Y eso es maravilloso ver lo que Dios va a hacer con esta tierra y con aquellos que le obedecen. Por eso yo quiero invitarte para que, si no has tomado la decisión, puedas decidir seguir a Cristo, para que puedas estar con Él, para que puedas podamos disfrutar de esa tierra nueva que Dios va a hacer, donde no habrá pecado, donde no habrá maldad, donde todo será vida eterna, abundante, porque para eso vino Jesús, para darnos vida eterna, vida abundante, y vendrá por segunda vez para darnos finalmente esa vida, para que podamos vivir en completa felicidad. Así que quiero invitarte a orar conmigo en este momento para que el Señor nos ayude, para que podamos estar en esa tierra nueva. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por su palabra. Gracias porque sus promesas son verdaderas. Sus palabras son fieles y verdaderas. Gracias Señor porque usted nos ha prometido una tierra nueva, una tierra mejor, un mundo mejor que este. Porque cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que usted ha preparado para los que le aman. Queremos Señor amarle, queremos vencer en su nombre y queremos poder estar Señor con usted viviendo por toda la eternidad. Bendiga a las personas que han estado viendo este tema para que sus vidas sean bendecidas,
para que puedan tomar esta decisión de seguirle, porque es la mejor, para que puedan ser contados con aquellos que van a ser miembros de la familia celestial y van a gozar de esa tierra nueva y van a poder entrar en la ciudad que usted ha preparado también para los que le aman. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, queridos amigos. Fue un placer para mí haber presentado esta serie de Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Les espero hasta la próxima en otra serie, que como les dije va a ser sobre Daniel y Apocalipsis. Así que bueno, les espero en esa serie. Hasta la próxima. Muchas gracias. Dios les bendiga.